Hola a todos y todas. Gracias por haberse sumado a este conversatorio en el marco de estas charlas que estamos dando desde FIC. Mi nombre es Luciana Castronuevo, yo soy la directora de proyectos de FIC Argentina. Y estamos muy contentos hoy de dar inicio a este segundo ciclo de charlas que estamos llevando a cabo desde la Fundación Interamericana del Corazón, que es un espacio donde invitamos a expertos, expertas, para hablar de distintos temas que son parte de la agenda de FIC, pero quizás que no fueron parte principal de nuestra agenda hasta el momento. Hoy es el segundo ciclo de este espacio y la idea es hablar de clima y salud. Un poco cómo llegamos nosotros desde FIC, que como todos saben somos una organización que trabaja en la prevención en la promoción de políticas para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Un poco llegamos a este tema de manera natural, ¿no? Un poco a partir de nosotros trabajamos mucho en políticas de promoción de la alimentación saludable y desde ahí empezamos a trabajar mucho en lo que es políticas del entorno alimentario, pero también con esta perspectiva de sistemas alimentarios, ¿no? Entonces ahí empiezan a surgir un montón de preguntas que tienen que ver con cómo producimos los alimentos, cómo nos afecta esto al momento de pensar lo que consumimos y también nosotros como consumidores, cómo afectamos al ambiente. Y aparte, por ser una organización que trabaja en lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, también empezar a ver cómo estas enfermedades se ven más afectadas por distintos fenómenos del clima. Entonces, en la actualidad estamos trabajando en dos proyectos que ya tienen que ver con la intersección de clima y salud, pero la idea de hoy es invitar a expertos que trabajan en esta temática hace mucho más temas e interrogarnos, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos de clima y salud? ¿Por qué pensamos que son dos dimensiones que están conectadas? ¿Cuáles son los desafíos para esta agenda y pensarla situada, ¿no? Para esta agenda en nuestro territorio, en nuestro país? Si estamos hablando todos de lo mismo o estamos hablando de cosas diferentes, ¿cuáles son los desafíos? Y la idea es esa, poder un poco discutir y compartir impresiones desde los tres, desde sus distintos espacios. Presento ahora a quienes nos van a acompañar hoy a Damián Berseniasi, él es médico, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Verónica Odriozola, que es licenciada en Ciencias Biológicas, especializada en Epidemiología Ambiental, activista y miembro del Consejo Asesor de FIC. Y Lucila Sitsioglu, que es pediatra y coordinadora de iniciativas climáticas a nivel global de Salud Sin Daño. Les pedimos que a todos y todas las presentes, además de agradecerles por estar, que vayan poniendo sus preguntas si quieren en el chat y al final del encuentro la idea es poder dar lugar a alguna de esas preguntas. Em, Empiezo por Damián y Verónica. Un poco hace una pregunta más general acerca de qué herramientas o desde qué perspectivas podemos analizar la relación entre clima y salud. ¿Desde qué mirada podemos analizar cómo se intersectan estas dos dimensiones? Puede arrancar el que quiera, Verónica o Damián, el que se sienta más cómodo. Arranque el doctor, digo yo. Eso no está bien. Bueno, en principio, buenas tardes y gracias a FIC por la invitación. Recién decíamos antes de arrancar. Para mí es un placer poder participar de este espacio, además reencontrarnos con Verónica y conocernos con cada uno de los que de distintos lugares, como es el caso de Lucila y de las compañeras de FIC, venimos aportando, intentando hacer aportes en la construcción de una mirada crítica desde el campo de la salud de lo que está ocurriendo a nivel planetario. Y ahí yo creo que, como para no dar mucho más vueltas, ¿no? Hoy nosotros escuchamos hablar muy frecuentemente de cambio climático, ¿no?
Y lo escuchamos hablar particularmente en Argentina ahora, hasta incluso en una lógica de negaciones por parte de algunos, ¿no? Que dicen, no, eso no existe. Y en un contexto en el que Porto Alegre quedó bajo el agua hace algunas semanas, meses atrás, en el que en el mundo tenemos olas de calor que hacen que gente muera en la calle caminando, como pasó en Sri Lanka a principios de este año, en el que en Argentina hay comunidades, hay localidades de nuestro país, incluso en provincias como Santa Fe, que es una provincia que está al lado del segundo río más grande de Sudamérica y que tienen serio estrés hídrico, porque no tienen posibilidad de acceso a agua en territorios donde antiguamente, por ejemplo, había montes y había bosques. Uno no puede, como trabajador de la salud, en mi caso como docente, además formador de trabajadores de la salud, preguntarse si realmente es una cuestión de cambio climático o es una cuestión de crisis, ¿no? Una crisis, que nosotros preferimos hablar por eso, una crisis climática que desde nuestro punto de vista, está absolutamente vinculada a los impactos que los modos de producción que se han definido a nivel global, los modos de producción y de consumo que se han definido a nivel global, están teniendo en los territorios que habitamos. Entonces, cuando hablamos de clima y de salud, desde nuestro punto de vista, de la salud socioambiental, lo que pretendemos es hacer una integración entre lo que estamos haciendo y lo que está transcurriendo en los territorios que habitamos, en cómo se ha modificado a partir de lo que algunos llaman el antropoceno, otros el capitaloceno. Nosotros entendemos que efectivamente la especie humana ha generado cambios muy importantes en la geomorfología planetaria, pero también entendemos que hablar de clima y salud requiere en estos tiempos, que nosotros denominamos de geopolítica de la enfermedad, establecer responsabilidades diferenciadas. Porque en estos contextos donde, como decía recién, ¿no? Los efectos o los fenómenos extremos como las olas de calor, las inundaciones, la sequía, los deslizamientos, los huracanes, se hacen cada vez más presentes y cada vez más frecuentes, y vienen acompañados de enfermedades o problemas de salud como diarreas, enfermedades respiratorias, enfermedades transmitidas por vectores, nuevas epidemias o pandemias. El COVID fue claramente una expresión más, un signo más de un planeta que está pidiendo a gritos auxilio. Nosotros tenemos que identificar qué hemos hecho allí, quién ha hecho qué en nuestros territorios. Hoy el, el porcentaje de personas que emite, digamos, mayor cantidad de gases de efecto invernadero en el planetario es el 1% del planeta. Digo, y el 1% más rico del planeta. Y si ese 1% más rico del planeta emite el 15% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 50% más pobre del planeta, ¿tá? No emite más que el 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son grandes responsables en el proceso de crisis climática que hoy vivimos. Nosotros entendemos desde la salud socioambiental que no podemos hacer una intersección entre clima y salud sin pensar en las profundas desigualdades que se han intentado naturalizar a nivel global y que con eh, un discurso de naturalización artificial, porque en realidad no es natural que esto ocurra, que exista esa desigualdad a nivel planetaria, pretende hacernos a todos igualmente responsables. Cuando además quienes más sufren los impactos de esta crisis climática que estamos viviendo son los sectores más vulnerados en sus capacidades, no solamente de acceso a bienes y servicios, sino también en sus capacidades de organización social, como son los sectores más empobrecidos en los últimos años. Entonces, a mí me parece que la intersección entre clima y salud tiene que ser entendida no solamente en términos de las afecciones que más tradicionalmente entendemos quienes trabajamos en los servicios asistenciales, sino en términos de las capacidades perdidas, y en algunos casos entendemos nosotros con posibilidad de ser recuperadas, pero por lo pronto perdidas, de organizarnos para
resistir a los cambios geomorfológicos que se han generado a nivel planetario a partir de la obscena intención de consumo del 1% del planeta. Gracias, Damián. Verónica. Me parece, gracias, súper interesante lo que dice Damián porque se conecta con otros, con un aspecto que yo venía pensando y es, estamos en un momento del planeta donde hablábamos antes de empezar de los años que hace que Damián y yo nos conocemos y yo arranqué en este mundo mucho antes todavía porque él es bastante más joven que yo. Y me acuerdo cuando empezamos a hablar de cambio climático, y hablo de, diría, 30 y pico de años atrás, todavía había un enorme debate a nivel internacional y además de los intereses creados, había, diríamos, desde el punto de vista científico, ciertas dudas, cierto desacuerdo respecto de que esto estaba sucediendo en primer lugar y que el hombre podía tener que ver con esto que estaba sucediendo en segundo lugar. Hoy estamos en una situación muy distinta. Para empezar, el consenso científico es innegable. Después podemos hablar de lo que pasa con algunos sectores políticos, como en el caso de el gobierno de Argentina o el gobierno de Estados Unidos durante 4 años y posiblemente sea el que venga. Y digo, esta corriente de pensamiento negadora del cambio climático, pero si no fueran gobierno, me atrevería a decir son marginales, pero en términos del consenso, diría, es algo que existe, que hoy hasta los científicos más mainstream están diciendo esto sucede y esto es atribuible a la acción humana y esto es un problema que hay que atender. De hecho, el planeta tiene un acuerdo político para encarar este tema desde hace ya varios años, con metas concretas y etcétera. Con lo cual, digamos, estamos en una situación en la que no nos tenemos que preocupar por discutir esa parte del problema, sino más bien cuál es la solución o qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se puede hacer desde los distintos actores. Y comparto con Damián esta idea de una responsabilidad diferenciada, ¿no? Diferencial para distintos actores y distintos países en este caso. Pero sí, en todos hay algo para hacer y creo que hay algo para hacer a nivel de los gobiernos, hay algo para hacer a nivel de las instituciones de salud, como probablemente va a hablar la colega de Salud Sin Daño, como también desde otras instituciones. Yo en particular estoy trabajando con el mundo del arte, que aunque parezca una cosa marginal, me parece que hay un desafío pendiente a la cultura que nos ha traído hasta acá, ¿no? Y la relación con los bienes de consumo y con el desarrollo, que me parece que hay que desafiarlo y en eso el arte históricamente ha sido un importante desafiador y actor que ha intentado poner en juicio algunos de los parámetros que rigen algunos de nuestros conceptos sobre desarrollo, civilización. Pero digo, me parece que hay un espacio de acción para distintos actores y en eso tal vez hablemos a lo largo de la charla, ¿no? Esto de cuál puede ser la responsabilidad individual o qué es lo que podemos llegar a hacer para encarar el tema en particular del cambio climático, aun cuando después podamos ser más específicos sobre el tema del cambio climático y salud. Y decía, al haber un consenso y hay un acuerdo político, me parece que estamos esperando un cambio en la matriz energética, es decir, en las fuentes de energía que emplea la humanidad para satisfacer su desarrollo y sus necesidades, que no dependa tanto o que no dependa y progresivamente ya no dependa de los combustibles fósiles. Pero nada de esto, digamos, es inocente, es decir,
es difícil pensar que vamos a poder combatir el cambio climático si no hay medidas fuertes y agresivas y desafiantes sobre los niveles de consumo. Y esto es parte de lo que estaba diciendo Damián, ¿no? Es decir, el modelo de consumo tiene que ser cuestionado. O sea, hablamos de los autos eléctricos, pero no hay planeta que tolere un auto eléctrico por persona cuando no dos, digo, ¿no? Como podemos llegar a ver que existe este nivel de consumo y de bienes y de propiedad de bienes en algunos lugares del planeta, ¿no? Entonces, digo, me parece que es una oportunidad y a la vez es una obligación cuestionar, bueno, ¿cómo hacemos para enfrentar este problema? ¿Hacia dónde vamos? Porque otro asunto posible, y es el que no quisiéramos que nos vuelva a pasar con el desarrollo de la industria fósil, es haber ignorado las consecuencias que puede tener ese salto hacia un desarrollo, como le llamamos, una economía libre de carbono, ¿no? Porque una economía libre de carbono no quiere decir ambientalmente completamente inocua, sino todo lo contrario. Tenemos en algunos casos, ¿no? Tenemos ejemplos muy puntuales, como el caso de los autos eléctricos que usan baterías y las baterías ponen mayor consumo de baterías, pone una mayor presión sobre la minería y tenemos cada vez más información y testimonios sobre los impactos de la minería de algunos de estos metales necesarios para fabricar estos bienes, que digo que si no son preguntas que las respondemos bien ahora, vamos a estar solamente fomentando nuevos problemas sobre el medio ambiente y la salud. Y por último, y muy específicamente sobre la salud, para sumar a los temas que mencionó Damián, de los vectores, bueno, los problemas sobre la salud derivados directamente de, por ejemplo, las olas de calor, o las olas de frío, las inundaciones que mencionó Damián y el otro tipo de problemas que generan ese tipo de cosas, como el acceso a agua potable o el acceso a un sistema de erradicación de fluentes cloacales, por ejemplo, en el caso de inundaciones o de migraciones o de traslados de poblaciones en zonas que climáticamente no se puede estar más. Le sumaría el tema de la contaminación del aire, que es un tema que viene de la mano y es un importante tema en términos de salud pública. Hoy la Organización Mundial de la Salud dice que alrededor de 7 millones de personas se mueren por año en distintos efectos sobre la salud que pueden ser adjudicables a la exposición a aire contaminado. En general, ese aire contaminado también tiene que ver con el uso de combustibles fósiles y las partículas y los gases que se emiten a partir de la quema de esos combustibles, ¿no? Es decir, a través de la generación de energía o el transporte mismo. Entonces, me parece que además de estos impactos sobre la salud, atender la cuestión de la contaminación del aire es un tema primordial, especialmente en las grandes ciudades. Y me parece que hablé bastante, así que... No, gracias a ambos. La idea de esta primera pregunta era como eso, abrir el juego y me parece que los dos pudieron brindar como una mirada que es imposible no tener en cuenta sistémica, ¿no? Que si hablamos de salud y de clima y de cambio climático, no podemos tener una mirada que deje de pensar en los sistemas productivos, en los sistemas de consumo y en soluciones que realmente sean holísticas, ¿no? Y me parece también muy interesante esta perspectiva de inequidad que se mencionaba desde el principio, inequidad en lo que es el orden geopolítico, e inequidad al interior de los territorios, ¿no? Que también pensar en cómo afecta a distintas poblaciones, pensar en nuestras distintas responsabilidades también. Y vos, Verónica, mencionabas también, bueno, el espacio de acción, que también un poco la idea es eso, ¿no? Quedarnos con que este diagnóstico de situación, tenemos un problema donde los desafíos son muchos, pero también cuál es el espacio de acción, cuáles son los consensos que existen. Y en esta pregunta de hacia dónde vamos, te pregunto a vos, Lucía, en cuáles son los debates globales, ¿no? Que se están dando en la agenda de clima y salud.
Muchas gracias, Luciana. Hola a todos. Aprovecho para saludar y aprovecho también para agradecer la invitación. Como decían Damián y Verónica, me parece un espacio súper útil y valioso, y espero que se replique en otros ámbitos también. Y bueno, contestando a tu pregunta, em, yo quería empezar por, si bien hay muchos debates, quería empezar por lo que no es debate, que es justamente el impacto en la salud. Y que hoy algo que parece tan lógico y que a todos nosotros ya nos parece obvio es el resultado de muchos años de investigación, de vigilancia epidemiológica, de muchas organizaciones, porque al principio estaba muy separado de salud. Em, y es tanto este vínculo y esta relación tan estrecha que, por ejemplo, el año pasado fue el primer año que en una COP, que es la conferencia de las partes, eh, donde se habla anualmente sobre cambio climático, fue la primera vez que hubo un Día de la Salud. Eh, Asimismo, hace poquito fue la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, y responder al cambio climático fue adoptado como la primera prioridad estratégica de un programa de trabajo mundial. Y por último, como tercer ejemplo, en el G20 se está trabajando en 4 temas prioritarios en salud y uno de ellos es cambio climático. Y creo que eso pone en evidencia que eso ya está fuera de debate, al igual que, como decía Verónica, que es resultado de la actividad humana. Y el segundo punto que no está en debate es el rol del sistema de salud en la acción climática, tanto por su contribución como por la oportunidad que representa. Si el sector de la salud, y los que nos conocen ya deben estar cansados de esta frase, pero es muy importante, si fuese un país sería el 5.º país con mayores emisiones del mundo. Y hoy es responsable de casi 5% de las emisiones globales, que es muchísimo. Y así como es llamativo y preocupante, también es una gran oportunidad para nosotros para accionar y para llevar a un futuro más saludable y más sostenible. Entonces acá sí entra el debate, que algunos fueron ya mencionados por Damián y por Verónica, que es cómo logramos un sistema resiliente, un sistema que se prepare y que pueda responder al cambio climático, mientras reducimos nuestras emisiones, y mientras invertimos en estrategias de adaptación. Y acá entran los temas que, como mencionaba Damián, de la diferencia entre los distintos países. Así como hay países que son grandes emitores, hay otros que tuvieron muy poca contribución y que son aquellos que todavía necesitan ampliar y fortalecer sus sistemas de salud para dar respuesta. Entonces, si bien todos tenemos que trabajar y todos tenemos una misma meta, que es para 0 emisiones netas en el 2050, si queremos seguir en línea con este objetivo de limitar el aumento de temperaturas a 1,5 grados, ¿quiénes tienen que hacer el mayor esfuerzo? ¿A qué ritmo hay que hacerlo? ¿Y cómo hacemos esa diferenciación, ¿no? Em, otro de los temas que está surgiendo y que es un debate es cómo se financia esto, ya que las poblaciones vulnerables son también las más empobrecidas y son las que menor responsabilidad tienen, también son las que menos capacidad tienen, por lo menos desde el punto de vista económico, de fortalecer y de apostar a nuevas tecnologías con bajas en emisiones. Entonces, ese es otro debate que se da. Y por otro lado es cómo protegemos a las poblaciones más vulnerables, como decías, mismo dentro de un país, pero mismo dentro de una misma sociedad hay poblaciones que son que están más expuestas y que son más vulnerables y corren mayores riesgos, ¿no? Entre ellas, las mujeres em, se ven afectadas en forma muy desigual por las consecuencias del cambio climático. Cuando hay emergencias, cuando hay situaciones de desastre, son las que menos acceso tienen a los recursos, a agua, a saneamiento, son las que sufren más violencia, más traumatismos, tanto dentro como fuera de la casa. Entonces, también
la salud reproductiva se ve afectada tanto por la crisis climática como por la contaminación, con aumento de partos prematuros, bajo peso al nacer. Entonces, ¿cómo protegemos, por ejemplo, especialmente a las mujeres o a las infancias que nada tuvieron que ver con la crisis que estamos viviendo? Y por último, hay muchísimos más debates, pero el último que voy a mencionar es cómo preparamos y capacitamos a las comunidades, ¿no? Cómo mejoramos las infraestructuras, bueno, garantizamos su acceso a los distintos servicios, cómo trabajamos en la comunicación de riesgos para que la comunidad misma exija acción en clima. Y en ese sentido, si bien estamos bajo un gobierno que quizás no sostiene del todo y no apoya del todo la acción en clima, sí creo que algunas de las cosas que pasaron últimamente, como el brote histórico récord registrado de dengue, eh, más las inundaciones que mencionaba Damián, más la cantidad de incendios que hubo últimamente, están alarmando a la sociedad y creo que desde la sociedad se está pidiendo más acción. Así que bueno, ¿cómo empoderamos a la sociedad? ¿Cómo empoderamos también a los profesionales de la salud? ¿Cómo incluimos esta temática en las currículas para que se empiece a hablar más claramente de clima y salud? Y creo que yo también hablé un montón, así que cierro acá, pero bueno, podríamos hablar de muchísimos debates porque es una conversación muy transversal también, la de la acción climática. Gracias, Lucila. Me pareció como interesante que marcabas como estos consensos y cómo se va incluyendo en la agenda internacional, pero también toda la lista larga de interrogantes y de desafíos que hay cuando pensamos en acciones concretas, ¿no? Y mencionabas de vuelta esta cuestión de pensar en distintas poblaciones y también de cómo preparar a las comunidades, ¿no? Y pensar en los territorios, cómo llevar estas discusiones globales a después a las comunidades y darles herramientas a las comunidades y que puedan accionar y que podamos accionar desde distintos actores. Un poco esta charla va en ese sentido. Y ya yendo como a los territorios o por lo menos a la región, les quería preguntar a Lucila y a Damián, ¿cuáles creen que en América Latina, digamos, en nuestra región, son los principales impactos del cambio climático y los principales desafíos que existen? Son todas preguntas que es muy difícil contestarlas brevemente, así que no se preocupen por No, eso. está bueno que aclares que es difícil contestarla, porque después uno no contesta, ¿viste? Y quedás como que al final. No, yo creo que en realidad en lo que venimos compartiendo va quedando evidente, me parece a mí, que los signos y los síntomas que nuestros cuerpos expresan a lo largo de nuestro ciclo vital, pero sobre todo en estos últimos tiempos, y digo, eso que conocemos como las enfermedades o los problemas de salud que estamos expresando hoy, no pueden ser desconectados de lo que está pasando en el planeta. Entonces uno diría, oye, a ver, decía Lucila, ¿no? Decía, bueno, a ver, el dengue. Bueno, dice, el dengue. ¿Alguien puede decir que el dengue no tiene nada que ver con la crisis climática a nivel global? Claro, también podrían decirte, bueno, no, pero tiene que ver con que la gente no es lo suficientemente limpia y no es cuidadosa, entonces porque no le sacamos el agua al perro del tachito y no limpiamos la maceta, entonces por eso está el dengue. Y uno dice, bueno, pero a ver, a nosotros nos tocó, yo me acuerdo cuando yo recién entraba en la facultad, una de las primeras brotes, en ese momento no era epidemia, empezaban los brotes de dengue que se empezaban a ver en aquellos años, hablo todavía del siglo pasado, ir a ser descacharrados a barrios de la ciudad donde aparecían los primeros casos, que casualmente en esa época eran casos que aparecían en aquellas personas que migraban del norte del país para la Argentina por razones socioeconómicas fundamentalmente, y en ese momento era por razones fundamentalmente de atención a la salud, porque en esa época Rosario tenía un sistema de atención en salud público muy bueno que atraía migrantes sanitarios. Digo,
Y cuando llegábamos al barrio a eliminar todo recipiente que construyera agua, nos encontrábamos que como era un barrio que no tenía agua corriente, toda el agua para poder realizar sus ciclos vitales, las personas la tenían acumulada en distintos tipos de recipientes. Y si a nosotros lo que se nos ocurría como tarea y como acción era sacar, darle vuelta al recipiente y lo dejábamos sin agua para vivir. Entonces el problema ahí, ¿cuál era? El dengue, era el mosquito, era que la gente había migrado y se había traído después de la Semana Santa que habían ido a pasar con sus familias el virus en sus cuerpos para acá. Era que no hay una política pública que garantice el acceso a una vivienda digna en condiciones de provisión de agua potable o de agua corriente en la ciudad de Rosario, al lado del río Paraná, a más del 30% de la población. Digo, era el proceso de deforestación en el norte de nuestro país y ahora ya en toda la zona centro de nuestro país, que amplió la frontera agropecuaria, pero que además eliminó los espacios de humedales que garantizaban las regulaciones de los ciclos hídricos en la región. ¿Se puede definir este es el problema y esto otro no tiene nada que ver? O como decíamos al principio, es parte de esta crisis, ¿no? Entonces digo, hoy tenemos serios problemas vinculados a la crisis climática y tenemos afectados por las inundaciones. Cuando hay inundaciones, tenemos afectados por las sequías. En Rosario estuvimos en plena pandemia del COVID-19. Sí, sí, se produjeron los incendios en la isla frente a Rosario, que eran el resultado de la necesidad de los propietarios de los territorios donde había ganado en la parte continental de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, que necesitaban sacar ese ganado de ahí para esos territorios, transformarlos en productores de soja o de maíz transgénico, y en algún lado tenían que meter sus vacas. Digo, esto es, así como no hay dudas de que el cambio climático o la crisis climática es resultado de la acción humana, tampoco hay dudas de esto porque las islas pasaron de tener 500 a tener 5.000 cabezas de ganado en 2 meses. Digo, y eso, ¿qué impacto tuvo? Porque Rosario vivió 2 años con humo permanente, cotidiano, a partir de esos incendios, y los picos de mayor concentración de humo coincidieron 15 días después de esos picos de mayor concentración de humo, fueron los picos de mayor cantidad de casos de graves de COVID-19 que pusieron a la ciudad al borde del colapso en el sistema sanitario. Entonces, yo cuando charlaba, preparábamos este encuentro, decía, bueno, a ver, ¿cuáles serían los desafíos en América Latina y en Argentina? Nosotros, como trabajadores de la salud, lo decimos, ¿eh? Entendemos que el primer desafío es poner esto en la agenda. Y uno podría decir, bueno, pero está en la agenda. Yo creo que no. ¿En cuántos planes de estudios de carreras de ciencias de la salud la problemática de la crisis climática está incorporada como una herramienta, como un elemento, no como un tema dentro de una nación, sino como un elemento transversal en virtud de la magnitud que hoy tiene el problema? No hay problema pandémico en el planeta más importante y más grave que el cambio climático o la crisis climática si hablamos de salud. Y tenemos que decirlo con todas las letras. Entonces, poniéndolo en la agenda, yo creo que el segundo problema es sí identificar esos problemas de salud que hacen que las comunidades puedan advertir eh, más palpablemente a qué nos referimos cuando nos referimos de que la crisis climática está afectando nuestra salud. Entonces, empezar a plantear lo que significa, por ejemplo, no tener acceso al agua en momentos de crisis de olas de calor, o vivir en las ciudades en las que vivimos, donde para priorizar el avance de la especulación inmobiliaria se están eliminando las forestaciones, si se le puede llamar forestación, los arbolados públicos, o reemplazando por árboles de fantasía o de decoración en vez de los árboles nativos que garantizaban realmente la sombra y además, como decía Verónica muy bien, los filtros de los aires urbanos que hoy son responsables de una gran cantidad de muertes a nivel planetario. No podemos actuar sobre el cambio climático sin poner en discusión esas relaciones que hay entre el poder, los extractivismos, las formas de urbanización y las formas de organización del sistema sanitario. ¿Cuántos espacios del sistema de salud hoy están pensados en función de las crisis climáticas que estamos viviendo? Digo, ¿estamos preparados en el sector salud para atender
lo que significa como cambio del perfil epidemiológico, y esto Verónica sabe mucho más que yo, seguramente, va a poder trabajar sobre eso, pero digo, en estos contextos, yo creo que ahí tenemos desafíos por delante y creo que, como bien planteó Verónica antes, el eje, y desde salud socioambiental lo planteamos desde hace mucho tiempo, el eje es la discusión de los modelos de consumo y los modelos de producción financiera para sostener esos modelos de consumo. Argentina hoy particularmente y América Latina en general ha sido marcada como una de las áreas de sacrificio del planeta que está destinada a ser la que le garantice los insumos que necesita el norte global para poder sostener sus lógicas de consumo y sus procesos de recuperación de la salud de sus territorios. Ante la crisis climática, vamos a seguir discutiendo vamos a seguir aceptando que nuestros gobiernos discutan en las comisiones de mitigación cómo hacen para intercambiar bonos de carbono o vamos a exigir una definición clara y contundente de freno de los procesos extractivistas que están alterando los territorios que son responsables de el debilitamiento de los sistemas inmunológicos que tenemos tanto como sujetos como comunidad. Creo que esas son preguntas que tenemos que hacernos. No respondo a la pregunta de Luciana, pero me parece que comparto sí a muchas de las preguntas y de las angustias que nos abrazan cuando vemos lo que está ocurriendo hoy en términos socioambientales desde la salud, ¿no? Igual, pero me parece que contestaste igual también, porque un poco los desafíos tienen que ver con eso, con poder dar, con que no existe una respuesta, digamos, concreta que puede ser un bullet de un informe, sino que tiene que ver con repensar quizás o poner en tensión cuestiones mucho más complejas. Lucila, em, si quieres aportar algo. Sí, solamente un comentario voy a hacer. Tampoco voy a contestar exactamente la pregunta, pero sí me parece que otro de los desafíos y otra área de trabajo, especialmente en América Latina, que tenemos que fortalecer es el tema de más que de la vigilancia epidemiológica, de la atribución, ¿no? Lo difícil que es decir que un evento es por el cambio climático. Damián lo mencionaba con el tema del dengue, que muchos pueden decir no, es por otras cosas, pero hay toda una explicación detrás que justifica por qué todos los modelos hablan de que va a haber un cambio en la distribución, un aumento en la distribución geográfica, un cambio en la virulencia, un cambio en la transmisibilidad del dengue y de otras enfermedades transmitidas por vectores. Em, y creo que es otro desafío porque son esos números también los que van a alimentar las políticas públicas. Y si no hay voluntad de hacerlo digamos, desde el sector público, si no hay voluntad, recursos para hacerlo, va a ser difícil llegar a ese punto. Así que también lo dejo como, como otro desafío más a trabajar. Gracias. Sí, se vincula un poco con lo que decía Damián de ponerlo en agenda, ¿no? O sea, esto de poder tener datos claros sirven para construir el caso y construir porque es un problema que todavía es todavía es una tarea pendiente. Y un poco lo mencionaron, pero hay una pregunta que aprovecho ahora porque venía vinculada a lo que estaban diciendo acerca de lo que es el sistema, los desafíos del sistema de salud. Y Roxana pregunta, pensando en la relación entre crisis climática y ausencia de salud, si conocen cuál es la actitud, nivel de conocimiento, posibilidad de capacitación en este tema de los y las médicas y estudiantes de medicina. Un poco lo mencionó recién Damián, pero quería conocer la mirada del estrés acerca de esto, ¿no? De los profesionales de la salud y qué conocen y qué pueden conocer. Yo, para no monopolizar tanto, digo dos cosas. Yo fui director de una carrera de medicina en una universidad pública en Argentina, ¿está? Y responsable, soy profesor titular en salud pública en dos facultades de medicina de universidades públicas. Entonces, digo con esto, no me estoy corriendo de la responsabilidad, ¿no? Trabajo como docente, formador de trabajadores de salud en medicina. Y la verdad que no en el recorrido que nosotros hemos hecho, no hemos logrado encontrar una incorporación curricular
de la magnitud que nosotros creemos que tiene que haber de estas temáticas y estas problemáticas en la formación de trabajadores y trabajadores de salud. Sí hay programas, hay proyectos. Hoy hay mucho más movilización que hace 20 años atrás, cuando nosotros empezábamos la materia salud socioambiental. Éramos estudiantes hace 20 años y nos dimos cuenta que estas cosas no nos enseñaban nada y empezamos a llamar, así nos conocimos con Verónica, llamando a gente que era referente, que sabía de estas cosas, pero que no estaba en la facultad. Y dijimos, bueno, queremos que vengan a darnos clases, ¿no? Ahora, eso fue una experiencia, una materia lectiva que hoy continúa y que es una materia electiva dentro de la carrera de medicina, lo que no es menor sostener durante 20 años. En términos y ahí se trabaja la problemática de la crisis climática y su impacto en la salud, pero es una materia electiva, como herramienta curricular obligatoria, transversal, en muy pocos casos. Ahora, hoy hay, que no había hace 20 años, agrupaciones de estudiantes a nivel latinoamericano y a nivel global que están impulsando la incorporación de estos temas en las currículas. Digo, hace 20 años éramos algunos locos que aparecíamos sueltos y encima sin WhatsApp. Hubo un mundo sin WhatsApp en el que era difícil conectarse, digo, ¿no? Hoy hay organizaciones internacionales de estudiantes. Hoy Salud Sin Daño, en esto yo lo quiero decir, ha hecho un trabajo extraordinario de incorporar al sector salud en todos los niveles, pero también en los procesos de formación, en el debate sobre estos temas, y ha sido como una especie de columna vertebral y ordenador en esto, desde la época de Verónica, de María de la Rodolfa, Lilian Corra, me acuerdo, hasta ahora se ha generado un crecimiento de estos debates. Yo creo que todavía nos falta mucho, creo que es necesario profundizar en esto. Hoy hay una red de clima y salud en América Latina, que es parte de la red de clima y salud a nivel de la Alianza Global de Clima y Salud, que está impulsando estas cosas y está enhebrando experiencias, y me parece que eso nos habilita a pensar que, más allá de las decisiones políticas que van en sentido contrario, tenemos posibilidades de ir generando algunas endijas por donde meternos, ¿no? Verónica, Lucila, ¿quieren agregar algo? Yo solamente un comentario pragmático, digamos, que es que no sé cuál es la profesión de la persona que mandó el mensaje, pero existe una comisión de salud infantil y ambiental dentro de la Sociedad Argentina de Pediatría, perfecto, en el que no hace falta ser pediatra ni médico. Porque es multidisciplinario, hay ingenieros agrícolas, hay nutricionistas, y bueno, puede ser un espacio donde estar más en tema justamente sobre estas temáticas. Por eso, solamente a fin pragmático era. Soy periodista, contesta Roxana, que es la que hizo las preguntas acerca de los espacios de capacitación en este tema. Verónica, vos seguro conoces, digamos, sobre los desafíos. Bueno, claro, claro, y me parece que, como decía Damián, hay un rol que ha estado cumpliendo Salud Sin Daño, pero que hoy también hay otras organizaciones y la propia Organización Mundial de la Salud también tiene sus programas y estamos tratando de acceder de algún modo a los profesionales de la salud desde su formación con estos temas, pero estamos años luz. Celebro lo que dice Damián de que hoy hay organizaciones de estudiantes que reclaman esto, em, pero no me sale más que decir que falta mucho, y no solamente en el ámbito de la salud. Me parece que al principio mencionaba esta cosa de aprender de los fracasos de estos modelos de desarrollo que, digamos, son variopintos los fracasos, pero algunos también tienen que ver con la manera en la que nos concebimos dentro de temas que son patrimonio de solamente algún grupo de especialistas, ¿no? Iluminados, que vienen a traer
Y me parece que en el tema del cambio climático y la salud lo que abre es un montón de interrogantes, algunos los mencionamos los tres a lo largo de esta conversación y algunos tienen que ver con la medicina o con la prevención de la salud desde la acción de un profesional de la salud, pero muchos otros tienen que ver con otras cuestiones mucho más grandes, ¿no? O más macro, diría, ¿no? Grandes no pretende hablar de importancia ni mucho menos, pero digo, me parece que es la crisis climática, como dice Damián, es un asunto que invita a discutir entre múltiples sectores, porque cuando hablamos de cómo se urbaniza un lugar, cuando hablamos de acceso al agua potable, cuando hablamos de distribución de la riqueza, cuando hablamos de manejo de residuos, digo, en general, hablamos de cuestiones que están fuera de la órbita de alcance de un médico. Digo, aun cuando, otra vez, no estoy queriendo hablar en contra de la formación de los profesionales de la salud a lo que dediqué 13 años de mi vida, o sea, no, pero sí creo que tenemos que pensar en la solución de algunos de estos problemas que enfrentamos de una manera mucho más multidisciplinaria. Y esto tiene que ver con, bueno, involucrar a otros actores que tienen otras sapiencias, otras experiencias y por supuesto también a la comunidad, pero digo, hay una cantidad de... mientras los escuchaba pensaba qué difícil es en un momento, en algunos momentos de la historia política de los países, pensar en lograr los cambios a través de la sanción de legislación, digo, porque hoy estamos hablando en particular de un momento específico de la Argentina, pero imagino que esta conversación la escucharán de otros países y digo, estas son cosas que van pasando en los distintos países donde el rol de la regulación está bastante castigado, ¿no? Y yo creo que igual son cuestiones cíclicas afortunadamente y esto va a volver, pero digo, hay rendijas de acción, espacios de resistencia y de acción donde todavía creo que hay cosas que se pueden hacer. Por supuesto, la posibilidad de la educación o de la formación de los profesionales, eso está buenísimo, las organizaciones de la sociedad civil, pero además pienso en un estado, en ámbitos de acción geográficos más pequeños, ¿no? Yo creo que las pequeñas poblaciones urbanas tienen una cantidad de cosas que pueden hacer para preguntarse. Damián mencionaba el tema del arbolado urbano, que parece una cuestión menor, pero son asuntos que a la hora de mitigar el cambio climático, de mejorar la calidad del aire que se respira y por lo tanto los parámetros de salud que después monitoreamos, la calidad de vida desde aspectos más de salud mental, etcétera, es enorme y son cuestiones que por ahí parecen menores frente a un problema tan gigante. Y digo, y hay espacio para, me parece, actuar en algunos niveles donde por ahí, por supuesto, sería mejor tener una ley marco, una ley que promueva el desarrollo, y, en fin, una cantidad de cosas que querríamos ver que estén sucediendo y los gobiernos impulsando grupos de trabajo y desafiando algunos modelos de crecimiento y promoviendo obras alternativas, y en fin, pero esto capaz que no es el momento para que eso suceda, pero digo, hay resquicios y destaco el nivel de la ciudad chica o el pueblo grande o incluso chico como espacio para llevar adelante una cantidad de las soluciones que hablamos que favorecerían mucho el estar mejor preparado frente al cambio climático y el ofrecerle a las personas un acceso a un ambiente que pueda ser más saludable para ellas. Eso me gustaba decir a partir de lo que estábamos comentando. Gracias, Verónica. Sí, me parece que esto
Me parece que una cosa pueden ir juntas, ¿no? Pensarlo en lo macro y pensar también la acción, y no podemos escindirlo de las acciones en el territorio donde a veces quizás romper los hilos, esto que vos decías, ¿no? Como distintos, hablando de distintas personas en un lenguaje diferente, que a veces hace difícil la acción cuando es necesario, digamos, que se junten distintas personas de distintas disciplinas, de distintos sectores, y quizás desde el territorio es más simple esto, ¿no? Porque todos estamos ubicados en ese mismo espacio que nos hace más fácil pensar una agenda común. Entonces me parece que es una mirada está muy bueno traerla. Y bueno, quizás ya terminando, digamos, y un poco se fue hablando de todo lo que podemos hacer, o sea, planteamos muchos desafíos y un poco también qué podemos hacer, pero siguiendo en esa línea, ¿no? También traigo una pregunta que hace Enrique Avellá haciendo este enfoque de una sola salud, que es el enfoque que tiene OMS, donde se vincula la salud humana, la animal y la ambiental, pero que él menciona no tienen un correlato de acciones efectivas, ¿no? Entonces dice, ¿cómo lograr instalar una agenda efectiva? Y un poco la última pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo nos movemos para adelante? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Cada uno desde su lugar. Abro el micrófono para los tres, como para terminar un poco para arriba, ¿no? Y como que aparte siempre, un poco lo que podemos hacer es activar, ¿no? Pero cómo podemos activar, cómo podemos pensar y cómo podemos dialogar y conversar también con otros y otras, que en este contexto es bastante transgresor, esto de poder conversar y escuchar a otros y desde ahí activar. Pero bueno, los dejo a ustedes estas últimas reflexiones. Mira, yo brevemente, a mí me parece clave eso que decís, de informarse, de conversar, de escuchar, porque digamos, ojalá el mundo se dividiera entre buenos y malos, nada más, ¿no? Digo, hay una cantidad de complejidades que está bueno tratar de entender para ver cómo somos mejores en el colectivo, ¿no? En el conjunto. Participar, seguir, digo, esto que ustedes han creado, ya hemos dicho que es muy bueno y va en esa dirección de conversatorios. Exigir información, me parece que la información de la vigilancia epidemiológica, pero también de los monitoreos de calidad del aire o calidad del agua, la información que idealmente debería obtenerse y si no exigirlo, pero la que hay también tiene que ser pública y de fácil acceso. Esto ayuda a organizarnos. Em, y me parece que hay mucho en la acción individual que hay que hacer, no alcanza la acción individual, vamos a decir la verdad, por más que nos encantaría decir que cada uno de nosotros puede salvar el clima, esto no es verdad y hemos hablado bastante sobre eso. Pero sí es necesario, hay cosas para hacer, preguntarnos algunas cosas respecto de nuestra relación con los bienes de consumo, por ejemplo. Es decir, esto lo necesito, esto, ¿qué necesidad viene a cumplir? ¿Por qué esto? ¿Cómo se fabricó? ¿No? Ser menos ingenuos. A veces creemos que porque algo es reciclado para el planeta está buenísimo y no, hacernos como preguntas un poco menos ingenuas, decir, che, pero, ¿no? Esto es así, esto si yo consumo un montón, pero todo es reciclado, al planeta está buenísimo, digo, son cosas que escucho en la vida y me parece importante. Nada, hay cosas para hacer y conversar entre nosotros y tratar de entendernos, y ir buscando acciones. Y por supuesto, si vivimos en un territorio con una escala asible, también me parece que hay todavía más acciones para desplegar en un plazo de tiempo más corto. Gracias, Verónica. Lucila, Damián. Bueno, arranco yo. Coincido que hay muchísimo para hacer que no alcanza, pero que hay mucho para hacer desde lo individual. En el caso de los profesionales de la salud o de los trabajadores de salud, creo que aparte cuentan con una voz muy respetada, sí, en la que se confía mucho y eso trae una oportunidad. Entonces también trabajarlo, informar a los pacientes y empezar a hacer voces más públicas, quizás, em, explicando muy claro, muy básico, los vínculos entre la salud y el cambio climático y por qué la acción es importante.
Y, a ver, parece un poco obvio, pero muchísimos profesionales de la salud no están empapados de este tema. Entonces, también traerlo en cursos, en las currículas. Y por último, también influenciar nuestro pequeño espacio, ¿no? Donde sea un hospital, sea una oficina, sea mismo nuestro hogar. Creo que a partir de ahí empiezan como las olas, ¿no? Desde una pequeña piedra a expandirse. Eh, Cortito, yo trabajaba en un hospital, a nadie le importaba nada sobre este tema y fue cuestión de empezar de buscar aliados y armar mini programas y la gente se fue prendiendo. Y al final, con el impacto masivo que tienen los hospitales por su volumen, por su actividad, termina siendo valioso ese pequeño aporte. Y después, aparte, me enteré que lo llevaron a otros hospitales, entonces digo, confiar también en nosotros mismos como sociedad. Y dos cosas como para ir cerrando me parece interesante. La primera es, yo estoy convencido que tenemos que ser absolutamente explícitos en estos tiempos respecto de la gravedad de la crisis que estamos viviendo. Hoy está en disputa la posibilidad de subsistir. O sea, lo que está en peligro, lo que está en discusión es la capacidad de subsistir porque está en discusión la habitabilidad del planeta. Y me parece que esto hay que decirlo en estos términos para que podamos empezar a advertirnos de la gravedad. Y el sector salud como sector en general, y siempre generalizar a veces no es bueno, ¿está? Pero digo, como sector en general, no está advirtiendo en las praxis cotidianas estas situaciones. En Rosario, cuando los humos de los que hablaba antes por los incendios en los humedales impactaron en nuestra salud, muchos fuimos a los servicios asistenciales a hacernos ver porque no podíamos respirar y acceder a la información de cuánto se incrementó la consulta en los servicios públicos y privados de la ciudad de Rosario en función de la contaminación del aire por los incendios en las islas, no, digamos, es casi como una tarea imposible o una misión imposible. Ni hablar de acceder a otro tipo de información, porque en los registros no está. Digo, ¿cuánto se incrementaron las consultas por distintos problemas cardiovasculares, respiratorios, de deshidratación durante las horas de calor de verano en digo, hablo de la ciudad de Rosario, ¿no? Que no había ni aspiro a una información de este a nivel nacional, ¿tá? Porque no estamos registrándolo así, pues en todo caso decimos, bueno, entró Damián con una diarrea, pero no hacemos un registro de cuál era la temperatura de ese momento, cuál era el contexto en el que eso estaba ocurriendo, y a veces ni lo registramos porque pasa. Yo creo que ahí hay un punto a tener en cuenta. Y en ese sentido yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente desde el sector salud en impulsar la agenda de estos temas para poder incorporar dimensiones que tengan que ver con la organización de la economía, la organización de la política, la organización de los modos de producción, de los modos de consumo, de los modos de relacionarnos y la construcción de políticas de cuidado. Y en esto me sumo a lo que planteaba Verónica recién. eh, Soy de los que creemos que no es posible pensar eso en las megaciudades o en las metrópolis en las que nos han hecho converger para vivir o para sobrevivir en los últimos 60 años. Creo que nosotros estamos impulsando una lógica de renaturalización de las ciudades y la renaturalización de la ciudad requiere una dimensión que sea asequible con los procesos vitales. Y eso tenemos que también desde el sector salud ponerlo en discusión. Finalmente, y cierro con esto porque no quiero dejarlo, no ser honesto conmigo si no lo dijera. Yo no desconfío, no descreo, sino que no acepto la conceptualización de una sola salud. Ese una salud de la OMS, además viniendo de la misma OMS que impulsa una práctica homogénea de la atención de salud en un planeta que es absolutamente heterogéneo, me parece que es una estrategia que ayuda a confundir cuál es el problema. Una cosa es decir que la salud del planeta es como superorganismo vivo, es la salud de la que dependen todas las saludes de todos los que habitamos el planeta, y entonces tenemos que tener eso en cuenta para cuidar la salud planetaria. Y otra cosa es decir que hay una sola salud y que por lo tanto con el discurso de una salud yo puedo imponer una única estrategia terapéutica a nivel global, al estilo de un tratado pandémico, por ejemplo.
superando las soberanías regionales para que desde algún organismo global se defina lo que tiene que hacer todo el planeta al mismo tiempo, desconociendo las diversidades, las culturas y las soberanías de cada uno de esos territorios. Y me parece que ahí hay que dar esa discusión también para que se reconozca la diversidad, la complejidad, los procesos decoloniales, las lógicas de sustentabilidad, de autonomía a nivel local, que recuperen los saberes de las comunidades originarias, campesinas, que son las que garantizaron condiciones de habitabilidad en un primer momento a nivel planetario, poniendo la vida como centro, creo que marcaría una posibilidad de encontrar opciones de salida a estas crisis. No sé, estoy convencido que yo no voy a ver eso, pero siento que no podría mirar a mi hija a los ojos si cuando me esté muriendo no le puedo decir, al menos lo intenté. Bueno, podríamos cerrar con esa frase, pero no, le voy a dar como un cierre a la conversación. Yo creo que fue una gran conversación. La verdad que podríamos seguir como mucho tiempo más. Se abren como muchas cuestiones para seguir debatiendo, ¿no? Porque cuando hablamos de una crisis, esta palabra que vos pusiste, Damián, desde el principio, bueno, una crisis quiere decir que todo se está moviendo, ¿no? Entonces, en gran escala, y por dónde empezar a tratar de abordar esa crisis es una gran pregunta también, ¿no? ¿Por dónde empezamos sin dejar lo otro? Y creo que ahí se abren como todavía muchas aristas para seguir charlando, pero creo que hay varios consensos desde varios de los que estamos acá, que tiene que ver esta idea de exigir información, de contar información, de pensar cómo generamos esa información, digamos, a muchos que estamos desde generando datos, digamos, generando justamente información, me parece que es importante, ¿no? Porque ya desde ahí es parte de una mirada del problema y de cómo lo construimos y de exigir que se construya de esta manera para poder después realmente ponerlo en agenda. Y poder también activar a otras personas más, ¿no? Y este diálogo que es necesario con distintos sectores, con distintas comunidades, donde no todos vamos a tener las mismas miradas o las mismas urgencias, pero que es necesario esto, poder entablar estos espacios de diálogo y rescato también el rol de los profesionales de la salud, ¿no? Y de todos los que trabajamos en salud pública para abordar estos temas y abordarlos de forma clara, ¿no? O sea, no con un mensaje quizás que paralice, que sea alarmante, también el desafío de qué narrativas elegir y cómo seleccionarlas, pero sí siendo fieles a lo que pasa en la realidad, ¿no? Para no dar un mensaje que no sea el correcto. Así que, bueno, ahí Enrique te comparte tu mirada sobre una salud, o por lo menos aprecia tu mirada sobre lo que es una salud como perspectiva homogénea. Y también, ¿no? Ese debate acerca de lo que son los debates globales y de lo que es la mirada de los territorios y cómo poder conciliarlos o no. Y en esto que decía Verónica de evitar miradas inocentes y poder complejizarlas. Así que, bueno, fue un placer para mí moderar esta conversación. Espero que haya más espacios, ojalá a futuro, para seguir charlando. Y, y bueno, gracias nuevamente a los tres por haber participado. Lucila está desde las 10 de la noche en otro lugar del mundo, así que muchas gracias. Y a Damián y Verónica también, muchas gracias. Es un placer contar con toda su experiencia. Gracias. Gracias enormes. Gracias a ustedes por el espacio.